Un carro negro descapotable cruza las calles del centro de México el 1 de septiembre de 1984. Un presidente de pie en el asiento trasero saludando a la multitud, confeti tricolor cayendo como lluvia. Ese carro fue el mismo que usaron 4 presidentes mexicanos durante casi 20 años. Era un Lincoln Continental descapotable del 76, regalo del presidente Jimmy Carter al gobierno de México. Y hoy, en mayo de 2026, nadie sabe dónde está ese carro. Desapareció de Los Pinos, igual que desaparecieron obras de arte, muebles y cubiertos del Porfiriato. El Estado Mayor Presidencial lo buscó, los periodistas lo buscaron. Nadie lo encontró. Eso es solo el comienzo de la historia que vamos a contar hoy. Los autos de todos los presidentes de México, desde 1934 hasta Claudia Sheinbaum. ¿Qué manejaron? ¿Quién les regaló los carros? ¿Cuánto costaron? ¿Y qué pasó con ellos? Quédate hasta el final porque el presidente que más sorprende no es el que usó el carro más caro, es el que llegó en el más barato. Suscríbete a El Garaje del Jefe porque esto es historia de México contada desde el volante. Para entender qué carro usa un presidente, primero hay que entender qué quiere comunicar. El auto presidencial no es solo transporte, es un mensaje. Es la primera imagen que el pueblo ve cuando el mandatario sale a la calle. Y en México, esa imagen cambió radicalmente en 90 años de historia. Pasamos de Packards de 12 cilindros que pesaban 3 toneladas a un Volkswagen Jetta blanco de 122,000 pesos. Ese arco, de la ostentación total a la austeridad performativa, es la historia política de México, resumida en 4 ruedas. Y no es muy diferente a lo que pasó en España cuando el rey Juan Carlos cambiaba de carro oficial según el mensaje que quería mandar en cada etapa de la transición. El auto del jefe de Estado siempre habla antes de que él abra la boca. Empecemos por donde todo empezó. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de 1934 a 1940, es el padre del México moderno. Nacionalizó el petróleo, repartió tierra, expulsó a Plutarco Elías Calles y se movía en un Packard 12 1939, el sedán americano más poderoso de su época. Motor de 12 cilindros en línea, 175 caballos de fuerza, 3 toneladas de acero. El Packard 12 era lo que en esa época significaba poder sin disculparse. Los presidentes de Francia lo tenían, los presidentes de Estados Unidos lo tenían. Cárdenas también lo tenía. Y lo que es más interesante, ese mismo Packard 12, 1939, lo siguió usando Miguel Alemán cuando llegó al poder en 1946. El mismo carro, 7 años después. En México no se tira lo que todavía funciona, ni en Los Pinos, ni en ningún otro lado. Manuel Ávila Camacho, que gobernó entre 1940 y 1946, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, tenía predilección por los sedanes americanos de la época. Un Cadillac Series 62 de carrocería formal era parte de su flotilla, junto con algunos Ford Super Deluxe de la primera mitad de los 40. La guerra había cerrado las fábricas de autos en Estados Unidos durante varios años, así que lo que había era lo que había. Ávila Camacho fue también el último presidente mexicano con pasado claramente militar, y sus carros lo reflejaban. Formales, sobrios, sin lujos innecesarios. Adolfo Ruiz Cortines llegó en 1952 con la fama de ser el más austero de todos, el hombre de Veracruz que nunca presumió nada. Y sin embargo, su administración fue la que adquirió el carro que se convertiría en el más memorable de toda la historia presidencial mexicana, el Mercedes-Benz 300 descapotable de 1959. Motor de 6 cilindros en línea, 160 caballos de fuerza, carrocería abierta con capote eléctrico, interiores de cuero alemán, cosido a mano. No lo compró con dinero público registrado. Fue una donación de una instancia del propio gobierno federal, sin costo registrado en ningún documento oficial. Así es como las cosas funcionaban en Los Pinos. El Mercedes-Benz 300 no era un carro económico, era el mismo modelo que los presidentes europeos usaban en sus desfiles. Adenauer lo tenía, el rey de Bélgica lo tenía, el presidente de Francia lo tenía, y ahora México también. Lo que Ruiz Cortines, el austero, el de Veracruz,
construyó sin querer, fue el símbolo automotriz más duradero de toda la presidencia de México. Los presidentes de la primera generación tenían claro qué significaba el poder, pero el que llegó en 1958 cambió las reglas de todo lo que vino después. Adolfo López Mateos gobernó de 1958 a 1964 y usó ese Mercedes-Benz 300 convertible para todo: visitas de Estado, desfiles del 16 de septiembre, informes de gobierno. El carro negro con interiores de cuero crema se convirtió en el segundo personaje de cada fotografía oficial. Pero el momento que lo hizo legendario llegó en junio de 1962. John F. Kennedy visitó la Ciudad de México. El presidente más popular del mundo occidental llegó al aeropuerto con Jackie Kennedy y fueron recibidos por López Mateos y su esposa. Los cuatro subieron juntos al Mercedes-Benz 300 descapotable para recorrer las avenidas de la capital. Los agentes del servicio secreto americano, nerviosos por la seguridad al aire libre, acordaron con sus contrapartes mexicanas usar confeti de papel de colores para interferir visualmente con cualquier intento de francotirador. Kennedy y López Mateos recorrieron el Paseo de la Reforma literalmente enterrados en papel tricolor. El Mercedes-Benz 300 vio a Kennedy. Ese mismo carro todavía existe. Está registrado en el inventario del Estado Mayor Presidencial. Sobrevivió a los presidentes que lo usaron. Y a Kennedy también. Gustavo Díaz Ordaz tomó el poder en 1964 y recibió el mismo Mercedes-Benz 300 que sus predecesores. Pero Díaz Ordaz también inauguró una era diferente. A mediados de los 60, la flotilla presidencial incorporó un Chrysler 1965, uno de los sedanes americanos más grandes de esa década. Motor V8, carrocería de 4 puertas, blindaje discreto. El Chrysler se usó para las ceremonias más formales, las que requerían más espacio interior y más distancia entre el presidente y la calle. El gobierno de Díaz Ordaz terminó con la masacre de Tlatelolco en 1968. Nadie supo en qué carro llegó esa noche el presidente. Luis Echeverría Álvarez gobernó de 1970 a 1976 y continuó con el mismo trío de vehículos: el Mercedes-Benz 300, el Chrysler 1965 y las primeras Chevrolet Suburban en la flotilla de escolta. Echeverría era de los que creían que la imagen pública del presidente debía ser de accesibilidad, así que el Mercedes descapotable era su preferido para los actos masivos. Bajar el capote en medio de la multitud era decirle al pueblo: mira, no me escondo, aunque en Los Pinos muchas cosas sí estaban escondidas. Y entonces llegó 1976 y llegó el Lincoln. José López Portillo asumió la presidencia en diciembre de 1976 y semanas después recibió un regalo diplomático del gobierno de Jimmy Carter: un Lincoln Continental Town Car 1976 descapotable de color negro, motor V8 de 7,5 litros, interior de cuero bordó, 2 banderitas al frente, una mexicana y una americana. El carro era largo, sobrio, poderoso. Carter lo mandó como gesto de amistad entre los dos países, que en ese momento negociaban el precio del petróleo mexicano. Un Lincoln vale más que muchas cosas que se negocian en privado. López Portillo lo estrenó en su informe de gobierno de 1977. Salió de Los Pinos en ese descapotable, recorrió las calles hacia la Cámara de Diputados, de pie en el asiento trasero, saludando hasta la multitud entre escolta de motocicletas y Chevrolet Suburban blindadas. La imagen era exactamente la que el ritual presidencial mexicano requería: el jefe del Estado como figura pública, expuesto pero invencible, en un carro que costaba más que lo que cualquier mexicano de a pie vería en toda su vida. El Lincoln desapareció y lo que vino después hace que esa desaparición tenga aún menos sentido cuando ves la escala de lo que la presidencia tenía guardado en sus cocheras. Vicente Fox llegó al poder en el año 2000 y rompió 71 años de hegemonía priista. Era el presidente del cambio, el de las botas vaqueras y el rancho en Guanajuato. La imagen de Fox era deliberadamente anticeremonial y sin embargo, su flotilla tenía exactamente
los mismos componentes que la de todos los presidentes anteriores: Chevrolet Suburban, blindadas, un Ford LTD 1972 que se conservaba para ceremonias específicas, y varios Ford blindados modelo 2001 que la presidencia adquirió ese año a $1,725,000 pesos cada uno. Fox también tenía predilección personal por camionetas de trabajo y se le vio en más de una ocasión llegando en un jeep particular a eventos informales. Pero para los actos de Estado, los protocolos no cambiaron. La alternancia política llegó. La flotilla presidencial no se enteró. Felipe Calderón llegó en 2006 con la agenda de la guerra contra el narcotráfico y una flotilla que reflejaba exactamente eso. El blindaje subió de nivel. Los vehículos de la escolta cambiaron. Las Chevrolet Suburban de nueva generación ampliaron la flotilla. El Ford LTD 1972 seguía en el inventario para eventos ceremoniales. Calderón también contaba con un BMW U-Serie 5 blindado para desplazamientos ejecutivos más discretos y un BMW U-Serie 7 para visitas de estado en el extranjero. Pero la gran adquisición del sexenio fue el Audi A8 U12 2012, el sedán de lujo alemán con motor doble U12 de 12 cilindros, 500 caballos de fuerza y blindaje certificado nivel 6, capaz de resistir una ráfaga de AK-47 a quemarropa y el estallido de una granada debajo del chasis. El Audi A8 con ese blindaje costaba en el mercado más de 6 millones de pesos. La presidencia lo compró para los últimos meses de Calderón y lo heredó Enrique Peña Nieto. Peña Nieto usó el Audi A8 U12 durante todo su sexenio de 2012 a 2018. Era el carro adecuado para la imagen que quería proyectar: moderno, europeo, de calidad internacional. Cuando salió de Los Pinos en diciembre de 2018, dejó ese Audi como parte del inventario presidencial, junto con los otros vehículos de lujo que había acumulado la presidencia durante décadas: BMW U-Serie 7, Mercedes-Benz Clase S, Chevrolet Suburban de varias generaciones, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser para la escolta en terrenos difíciles, Chevrolet Tahoe para operaciones de seguridad de menor visibilidad y algunos Ford F-150 para los traslados en zonas rurales cuando el presidente salía de gira. Más de 215 vehículos en total, según los archivos del Estado Mayor Presidencial. 215, un ejército sobre ruedas, el garaje más grande de México que el pueblo de México nunca pudo ver. Y mientras todo eso reposaba en las cocheras de Los Pinos, llegó el hombre que iba a tirar el tablero completo. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y el primer acto simbólico de su presidencia no fue un discurso, fue un carro. Específicamente, la ausencia de un carro de lujo. AMLO llegó al Palacio Nacional en un convoy mínimo, sin Estado Mayor Presidencial, sin limusín de costumbre, y en los días siguientes, cuando necesitaba moverse por la ciudad, apareció en algo que ningún periodista esperaba ver: un Volkswagen Jetta clásico blanco, modelo 2013, que en el mercado de autos usados costaba aproximadamente 122,000 pesos. El mismo precio de un par de rines de repuesto del Audi A8 que dejó Peña Nieto. El Volkswagen Jetta clásico de AMLO se convirtió en el objeto político más discutido de México en 2019. Sus seguidores lo veneraban como símbolo de austeridad republicana. Sus críticos señalaban que era teatro, que mientras el presidente llegaba en Jetta, la escolta viajaba en Chevrolet Suburban y Ford Expedition blindadas. La verdad estaba en algún punto intermedio. AMLO sí usó el Jetta para desplazamientos cotidianos en la Ciudad de México y sí usó Chevrolet Tahoe y Toyota Sequoia para trayectos de carretera, como él mismo lo confirmó públicamente cuando fue cuestionado al respecto por la prensa. Tampoco se cerró Los Pinos como residencia oficial y lo abrió al público como centro cultural. En cualquier caso, el efecto comunicativo fue brutal. Después de decenios de Audis y Mercedes,
Un presidente que llegaba en Jetta cambiaba la conversación completamente. La gran jugada de AMLO con los autos presidenciales fue la subasta de 2019. El gobierno puso a remate todos los vehículos de lujo que había heredado: el Audi A8W12, los BMW U-Serie 7, los Mercedes-Benz Clase S, los Cadillac Escalade y decenas más de la flotilla que durante décadas había sido intocable. El Audi A8 blindado, que había costado más de 6 millones de pesos, se vendió en 1.991.236 pesos, menos de una tercera parte de su valor real. El comprador fue un empresario de Nuevo León cuyo nombre nunca fue revelado públicamente. Los BMW y los Mercedes se vendieron igualmente por debajo de su valor de mercado, a compradores privados no identificados. Ese es el carro más caro que la presidencia mexicana haya subastado, y también el que se vendió con el descuento más absurdo de la historia reciente. Con ese dinero, AMLO construyó la narrativa del presidente que no necesita lujos. Lo que los carros dijeron sobre esa administración vale más que lo que cualquier analista político pudo escribir. Pero hay otro dato que casi nadie menciona cuando habla de la subasta de AMLO. Los autos se vendieron muy por debajo de su valor real, pero los compradores nunca fueron identificados públicamente. Los vehículos más exclusivos, los más blindados, los que tenían tecnología de seguridad de nivel presidencial, terminaron en manos privadas cuya identidad el gobierno no reveló. En España, cuando el Estado vende un vehículo oficial, el proceso de transparencia pública es diferente y más riguroso. En México, la subasta se hizo, el dinero entró y los carros salieron hacia garajes privados sin que nadie sepa exactamente quién tiene hoy las camionetas que protegieron al presidente de México durante años. Lo mismo que pasó con el Lincoln 1976. Misma opacidad, distinta época, distinto presidente. El patrón se repite. Claudia Sheinbaum tomó posesión el 1 de octubre de 2024 como la primera mujer presidenta de México en toda su historia. 200 y pico años de república, y por primera vez una presidenta. Su elección de vehículo fue coherente con la imagen que quería proyectar. Continuidad con la austeridad de AMLO, pero con un giro hacia la modernidad tecnológica. Sheinbaum, doctora en ingeniería con trabajo en el panel intergubernamental de cambio climático, llegó a la presidencia con una flotilla en la que aparecen vehículos Toyota Hilux híbridos y Nissan Leaf para los desplazamientos más cortos, y algunas unidades Chevrolet Suburban de nueva generación para la escolta en eventos de mayor exposición, sin limusines, sin sedanes europeos de 12 cilindros. La primera presidenta de México se mueve en camioneta y en eléctrico. Hay una conexión interesante entre los autos presidenciales mexicanos y los de los jefes de Estado europeos que pocos notan. En los años 50 y 60, cuando López Mateos usaba su Mercedes-Benz 300, Francisco Franco en España usaba exactamente el mismo modelo de Mercedes para sus apariciones oficiales. El mismo carro, el mismo año, el mismo fabricante. Un dictador y un presidente democrático en el mismo vehículo. El carro no tiene ideología, solo tiene precio. Y en los años 70, cuando México usaba su Lincoln Continental regalado por Washington, Juan Carlos I de España inauguraba la transición democrática desde un Mercedes-Benz Clase S de fabricación alemana. El poder occidental, sin importar la latitud ni el sistema político, convergía en los mismos garajes de Stuttgart y Detroit. Lo que nadie te cuenta de los autos presidenciales es todo lo que no se ve. Por cada Audi A8 que usaba el presidente, había detrás un convoy de entre 8 y 12 vehículos, Chevrolet Suburban blindadas de escolta adelante, Ford Expedition con comunicaciones de seguridad atrás, BMW de reacción rápida en los flancos, ambulancias militares disfrazadas de camionetas civiles, motocicletas de la Policía Federal para cerrar intersecciones. Cuando el presidente de México salía a la calle en el sexenio de Peña Nieto, movilizaba más fierro que muchos ejércitos pequeños, y todo ese convoy, toda esa flotilla, toda esa infraestructura de seguridad era invisible para el ciudadano que veía pasar un Audi negro en el centro histórico. El carro que ves es el mensaje, la docena de camionetas que no ves es la realidad. El arco completo de 90 años de autos presidenciales mexicanos
dice algo muy concreto sobre cómo el poder se viste a sí mismo. Cárdenas llegó en un Packard 12, porque en 1934 el poder era hierro y distancia. López Mateos llegó en un Mercedes-Benz descapotable, porque en 1960 el poder era cercanía calculada con el pueblo y presencia internacional validada por la visita de Kennedy. López Portillo llegó en un Lincoln Continental, regalado por Washington, porque en 1977 el poder era diplomacia, petróleo y la relación con el vecino del norte. Calderón llegó en un Audi A8 blindado nivel 6 porque en 2012 el poder era literalmente sobrevivir al día siguiente. AMLO llegó en un Volkswagen Jetta clásico porque en 2018 el poder era la imagen de no tener poder. Y Sheinbaum llega en una camioneta híbrida porque en 2024 el poder habla de futuro y tecnología limpia. Ningún libro de texto te va a contar la historia política de México tan honestamente como la lista de carros que usaron sus presidentes. El Packard 12 de Cárdenas te dice más sobre el México de 1938 que cualquier discurso de toma de posesión. El Lincoln Continental 1976 que nadie puede encontrar te dice más sobre la opacidad del sistema político mexicano que cualquier auditoría gubernamental. El Jetta de AMLO te dice más sobre el populismo moderno que cualquier análisis académico, y la Toyota Hilux híbrida de Sheinbaum te dice que algo está cambiando, aunque todavía no sepamos exactamente qué ni hacia dónde. Suscríbete a El Garaje del Jefe y deja en los comentarios cuál fue el carro presidencial que más te sorprendió y por qué. El Lincoln Continental desaparecido que 4 presidentes usaron y que nadie sabe dónde está. El Jetta blanco de AMLO que costaba 122,000 pesos. El Audi A8 blindado nivel 6 que se vendió a precio de saldo a un empresario de Nuevo León. O el Mercedes-Benz 300 que vio a Kennedy en 1962 y que todavía existe en algún inventario oficial, esperando que alguien lo saque a pasear. El próximo video lo decides tú. El Garaje del Jefe está abierto, y el jefe aquí eres tú.